¿Qué tal amigos televidentes? Les saluda Milady Madrid. Bienvenidos a una edición más de Cruce de Ideas. Agradecidos como siempre de aceptarnos hasta sus hogares. Hoy nos acompaña la licenciada ambientalista y ex vicealcaldesa Raiza Banfield. Vamos a hablar diversos temas de interés también para la población panameña. Vicealcaldesa, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Licenciada Banfield, vamos a hablar acerca del medio ambiente, tomando en cuenta que estamos en un momento de crisis sanitaria. A su consideración, ¿cómo evalúa el manejo del medio ambiente por parte de las autoridades panameñas? Bueno, tenemos que remontarnos a hace un año atrás, cuando la pandemia nos obliga a estar encerrados y que gran parte de nuestras actividades económicas se detienen, lo que hizo que los autos se detuvieran, los vuelos, la movilidad, y eso disminuyó el impacto que estábamos generando por la actividad humana, no solo en Panamá, sino en el mundo. Y para muchos eso significó como un aire de esperanza, pensar que reconociendo cómo se podía estar mejorando la naturaleza y la disminución de las emisiones de dióxido de carbono con nuestro frenazo, por así decirlo, tal vez al regresar podíamos ir implementando nuevas y mejores prácticas, de manera que esa calidad ambiental que estábamos recuperando obligados por una pandemia, de alguna manera se mantuviera. Un año después tendría que decir, particularmente en Panamá, que yo creo que no estamos aplicando las lecciones aprendidas. De hecho, una de las cosas que más vemos es cómo se ha generado un nuevo contaminante, que son las mascarillas. Las encontramos por todos lados, y no solo las desechables, incluso de tela. Vamos a pensar que se caen, pero se te puede caer una, pero la cantidad de mascarillas que estamos encontrando mal dispuestas está incrementando la contaminación. Luego también hemos visto que a raíz del uso de desechables, porque las circunstancias nos obligaron a los delivery, etcétera, nuestra cantidad de desechos generados per cápita, que hasta hace poco, antes de la pandemia, ya era alto de 2.000 toneladas por persona diaria, hoy día oscila por los 4.800 toneladas diarias. O sea, es insostenible manejar tal cantidad de basura per cápita, y luego que todo esto vaya a Cerro Patacón, donde la biocapacidad de Cerro Patacón también está superada. Por tanto, no se trata solamente de disponer bien la basura en nuestros contenedores para que la basura pase a buscarlo o la autoridad se pase a buscarlo. Se trata de cuánta basura estamos generando, la falta de reutilización que no estamos haciendo, y la reducción en consumo. Y además que no tenemos una política nacional de reciclaje y de reutilización. Entonces, y otra cosa que estamos viendo, se han proliferado las malas prácticas de tala. Se están dando mucha tala ilegal, sin permiso, y con un acelere como de pido perdón, pago la multa en vez de pedir permiso, así no me lo niegan. Lo que pasó en Guararé recientemente, de la empresa eléctrica talando un corredor natural tradicional del área, lo que está pasando ahora en Costa del Este, están talando alrededor de 32 árboles para un nuevo proyecto, la tala que es creciente en Chiriquí o en Darién, en fin, vemos cómo más bien, en vez de haber una cierta cautela humana por lo que estamos experimentando, que al final es un problema ambiental, el COVID también se genera de las malas prácticas ambientales. Lo que vemos es un no me importa y apúrate, que perdimos mucho tiempo, si se puede resumir en una frase. Semanas atrás teníamos autoridades del Ministerio de Ambiente en FETV Diario hablando acerca de esas estrategias y correctivos para evitar la proliferación y la mala disposición de mascarillas y guantes quirúrgicos en las calles. ¿Usted considera que se está realizando lo necesario por parte también de las autoridades panameñas, tomando en cuenta que esto es parte y parte, porque está parte de las autoridades panameñas, del Ministerio de Ambiente, del Gobierno Nacional, y también por parte de la población, que tiene que tomar conciencia con respecto al desecho positivo, al buen desecho de estos guantes quirúrgicos y también mascarillas?
Sí, yo considero que no estamos haciendo lo suficiente parte y parte. Falta más educación, más divulgación. Yo creo que hay mucha inversión en publicidad del Estado, que en parte es necesario saber las fechas de vacunación, el seguimiento del tema, pero asimismo hay que mandar mensajes muy claros y concretos, qué hacer con las mascarillas, cómo disponer. La autoridad de aseo debería tener toda una política de manejo de estos desechos distinta a la que actualmente tiene. Unas cosas algo que hemos visto que se ha proliferado, por ejemplo, es que más allá de ir hacia la separación, hacia la clasificación, separación y recolección diversificada de desechos para su aprovechamiento, más bien hemos visto cómo la autoridad de aseo se está haciendo de retroexcavadoras para ir a recoger la basura. O sea, en mi barrio aquí llegan retroexcavadoras y camiones así tipo de construcción. Yo creo que es ante la proliferación de la basura, la falta de camiones y es como hay que recogerla, no importa de qué forma. Entonces, está faltando la política, la aplicación del conocimiento que ya existe sobre clasificación y la correspondencia ciudadana en donde no tenemos que esperar ni una ni la otra. O sea, por todo el conocimiento que ya existe, el impacto que ya sabemos que estamos causando, deberíamos estar actuando en esa misma relación con responsabilidad. Cada vez más hay puntos de recolección, puntos limpios de reciclaje, donde disponer de manera separada los desechos y cada vez más están más accesibles en nuestras comunidades. Entonces yo creo que hay mucho comodismo de las personas de esperar a que vengan a tu casa a recogerte la basura sin que nosotros hagamos el más mínimo esfuerzo por disminuir esas cantidades y por hacer lo propio en llevar nuestros desechos, nuestros residuos a los puntos de recolección. Entonces falta educación, comunicación y acción, tanto por parte de autoridades como por parte de la ciudadanía en general. Vamos a también a retomar el punto 2, licenciada, que usted mencionaba con respecto a la tala indiscriminada. Casualmente nosotros teníamos invitados a autoridades del Ministerio de Ambiente de la provincia de Chiriquí y recientemente se informó que semanas atrás se ha investigado personas que se están dedicando a este delito, por llamarlo de alguna forma, porque lo es, de tala indiscriminada. Yo creo que la base del problema es que no hemos entendido a nivel nacional, en general, que nuestros bosques, en el estadio que estén, no tienen que ser maduros y de bosques primarios, pueden ser muy jóvenes. Nuestros bosques son parte esencial del desarrollo. Mientras no entendamos eso, para muchos, tanto autoridades como desarrolladores o agricultores, es justificable talarlos para la siembra, es justificable talarlos para desarrollo inmobiliario, es justificable talarlos para desarrollo industrial. Entonces, en la medida que cada sector económico justifica la tala sobre pretexto de mover la economía, simplemente vamos perdiendo bosques, vamos perdiendo cobertura de suelo, por tanto vamos perdiendo biodiversidad, vamos perdiendo capacidad de captura de carbono, capacidad de generación de oxígeno, capacidad de control de erosión y otro montón de servicios ambientales que no se están considerando. Yo considero que en este momento hay en el gobierno nacional, en las distintas instancias, un posicionamiento de que hay que impulsar la economía a toda costa porque estamos en una crisis económica importante, estuvimos mucho tiempo parados y ahora hay que ponerla a funcionar. Y lo que estamos viendo es que se están facilitando ciertos mecanismos para que eso ocurra. Y el que está pagando más caro el precio de este aceleramiento es el recurso natural panameño. Y eso lo podemos ver en cuanto a, más adelante me imagino estaremos hablando del plan de ordenamiento territorial de la ciudad, pero ese es un ejemplo de cómo se flexibilizaron, se anularon, se eliminaron ciertas precondiciones para facilitar la construcción. Lo que no estamos entendiendo, que lo que hoy puede estar generando riqueza a corto plazo para algunos, estará generando pérdidas, pobreza para todos.
porque en la medida que el medio ambiente pierde, estamos perdiendo todos. Allí está el presidente Biden en su discurso de los 100 días, como ha dicho, perdimos mucho tiempo, por eso ahora estamos elevándonos, nuevamente comprometiéndonos con el Pacto de París y con las políticas e inversiones que tenemos que hacer en materia de adaptación climática. Yo no escucho a nadie de nuestro gobierno hablar de que las inversiones que se están haciendo para promover oportunidades económicas y de desarrollo sean en función de la adaptación climática. Entonces nosotros tenemos que adaptar el agro, tenemos que adaptar el desarrollo inmobiliario, tenemos que adaptar el desarrollo portuario, tenemos que adaptar el desarrollo de la movilidad, que ese es el que más avanzado llevamos al punto de tener metro y de tener transporte. Bueno, todavía falta mejorar el tema de la eficiencia del combustible del transporte, pero ya el metro eléctrico es una ganancia. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que llevar en la línea de la sostenibilidad para empezar, para evitar perder bosques, perder suelo, desmejorar la calidad de agua, etc. Hay mucho por hacer y escucho muy poco liderazgo en ese sentido. Mi ambiente siento que se ha quedado un poco solo. Bueno, a mi ambiente tradicionalmente lo han dejado solo desde que era NAM. Yo tenía la esperanza que convirtiéndose en Ministerio de Ambiente en el gobierno pasado tuviese más posición vinculante con las otras instancias del Estado. Sin embargo, veo que mi ambiente sigue siendo el que buscan para multar cuando ya el camión de Tuca salió, o el que buscan para multar cuando ya la deforestación se dio. Sin embargo, no veo las políticas públicas del MOP o del Ministerio de Vivienda o las finanzas del Ministerio de Economía alineadas con los convenios ambientales que hemos firmado desde el convenio de París para atrás y luego para adelante. Entonces, ese nivel de vinculancia de las políticas públicas del Estado panameño están afectando la sostenibilidad del desarrollo que llevamos. Con esta palabra, ex vicealcaldesa, con respecto a la falta de liderazgo y también mejorar o la creación de políticas públicas en pro del medio ambiente. Nosotros vamos a cumplir con un cambio comercial y a retornar, vamos a continuar con más de Cruce de Ideas. Continuamos con más de Cruce de Ideas, ex vicealcaldesa. Hablábamos de puntos centrales con respecto a la tala indiscriminada, también a los desechos quirúrgicos como guantes y mascarilla. Ahora nos toca hablar acerca de la disposición de la basura. Vamos a tomar en cuenta que estamos ya en temporada lluviosa y esta basura retorna a los ríos, playas, quebradas. ¿Qué se puede hacer con respecto a este tema, ya que está afectando al medio ambiente y vemos que la población panameña no toma conciencia y las autoridades, por decirlo de una forma, se han dormido con esta mala práctica por parte del ser humano? Sí, este es un tema muy sensible y hay que partir diciendo, ya en el 2014 Panamá salía, el área metropolitana de Panamá salía posicionada por estudios del BID como la primera en la región latinoamericana con mayor generación de desechos per cápita. Mencioné que era alrededor de 2.000 por persona al día. Perdón, de 2.000 diarios en el área metropolitana. Y también teníamos el primer lugar en peor disposición, es decir, la mayoría de estos desechos van a parar o al río o al mar, precisamente por nuestra relación con las costas. Si a esto le sumamos que esa cantidad de desechos se ha multiplicado por 3, prácticamente por 2.5, y que no hay sanciones reales, entonces simplemente el problema se ha agravado. Hemos visto cómo han surgido muchas más organizaciones que están tratando de contener el problema. Por ejemplo, la Fundación María Verde poniendo sus cercos en los ríos para atajar las botellas que caen al mar, o la Fundación Mimar, que ya no solamente limpia las playas el Día Mundial de los Océanos, sino prácticamente todos los meses hay actividad de limpieza.
y en vez de encontrar menos desecho, encontramos más. Y diría, ¿por qué menos? Porque se supone que estamos más conscientes, que hay más información, pero estamos encontrando más. ¿Y qué está faltando, además de lo que señalaba, de la falta de políticas públicas sobre la reutilización, el reciclaje, los incentivos para que recoger plástico sea económicamente rentable, o el papel o el cartón? ¿Qué está faltando? Sanciones. Yo no sé por qué tenemos miedo de sancionar. Cuando estuvimos en la alcaldía, traté de investigar qué era lo que estaba faltando para que nosotros como alcaldía pudiéramos sancionar la mala disposición. Y es que con todas las trabas administrativas de que si no te encuentro en el hecho y te incauto poniendo el papel mal, entonces no te puedo multar. Luego el tema del juzgado ejecutor, y que ahora los juzgados ejecutor obedecían a la autoridad de aseo porque ya la alcaldía no tenía la... O sea, una serie de complicaciones burocráticas y que no se ha hilado fino para resolverlo. Y yo siento es porque a nivel del gobierno central y de los gobiernos locales todavía no hemos entendido la solución a este problema como una prioridad. Todos sabemos que es un problema, pero lo tenemos ahí, como que vivimos con la basura acumulándola debajo de la alfombra. Parte de las recomendaciones, luego de identificar los problemas, era que, por ejemplo, en las comunidades, donde sabemos hay comunidades muy puntuales que suelen tirar sus mobiliarios desechados detrás de las propiedades de los ríos, empezar a hacer una limpieza colectiva con la Junta Comunal, por ejemplo, Autoridad de Aseo, y luego establecer sanciones. Es decir, esta cuadra de tantas casas, si volvemos a encontrar desechos aquí, va a haber una multa de tanta cantidad de dólares dividida, distribuida entre la cantidad de casas que hay aquí. Encontrar los mecanismos para aplicar las sanciones. Con las videovigilancias que hay en la ciudad de Panamá, se puede identificar también quiénes están tirando mal a través de la placa del carro o de la identificación de la persona y empezar a sancionar. Entonces, tener forma de aplicar sanciones, facilitar los procesos, y de repente no tienen que ser ni siquiera multas pagables con dinero, poner a limpiar. Eso era lo que hacían los norteamericanos cuando tú ensuciabas en la zona del canal. Te ponían a limpiar tantos kilómetros de carretera por haber tirado una basura. Cuando nosotros empecemos a sancionar, ese día se acaba el problema o se disminuye en gran parte el problema de la basura. Además de crear incentivos. Por ejemplo, si a nosotros como Estado nos está costando X cantidad de dólares per cápita adquirir cada vez más carros, establecer nuevas rutas con más frecuencia de recolección de basura, si yo en vez de establecer eso digo, bueno, todo el plástico que me traigan son 3 centavos por botella, ponerle como autoridad de aseo, como gobierno local valor, vas a empezar a ver que las botellas de plástico no aparecen por la calle o no se quedan en los basureros, van a un punto de recolección que luego sirve para reciclaje. Puede ser que a corto plazo eso tenga un valor para el gobierno, pero en el largo plazo se recupera porque gastas menos en invertir en maquinarias, en contaminación en Cerro Patacón y en distintos manejos. Yo creo que no ha habido una conciencia y voluntad política, y me meto en el paquete porque fui parte de una administración donde tampoco atendimos el problema en su raíz. Nos confiamos de una promesa presidencial de traspasar la institución a la alcaldía, cosa que no se cumplió. Tratamos de establecer un programa basura cero, pero que quedó como una iniciativa de buena voluntad que gracias a Dios todavía sigue, pero que no es suficiente mientras no haya una política firme de incentivo, pero también de sanción. Solo así podemos sacar la basura de la calle. Ahora bien, licenciado, usted menciona sanciones y ha también expresado diversas maneras para aplicar estas sanciones. Sin embargo, lo que se puede observar por parte de las autoridades es la creación de vertederos. ¿Esto podría ser viable o no podría ser viable? ¿Qué considera usted? Los vertederos son focos de contaminación gravísimos, no solamente por la contaminación al suelo con los lixiviados de los productos que se van degradando, sino contaminación al aire, porque esa putrefacción emite gases metano que son 4 veces más
tienen 4 veces más incidencia en la capa de, como efecto invernadero, más que el CO2 inclusive, y cuando se suma que además se quema, porque queman la basura para ganar espacio, entonces añadimos otros niveles de contaminante aún más grave para la salud, los pulmones, la vista, etcétera. Muchos tipos de cáncer que hoy estamos padeciendo como sociedad están muy relacionados a la contaminación del aire. Y esto valdría la pena estudiarlo y documentarlo. Entonces, el tema del vertedero no es una solución, es una medida paliativa para quitar la basura de un lado y ponerla en otro. ¿Qué tenemos que hacer? Favorecer los huertos urbanos donde generamos con los residuos orgánicos compostaje que sirve para abono y producción de alimentos. Favorecer todas las políticas de recolección de materiales que se utilizan y se desechan. Por ejemplo, debería haber en cada supermercado, en cada tiendita, en cada centro comercial, punto de recolección. Si tú compraste una botella de una marca, sea de vidrio o sea de plástico, esa empresa, esa tienda, ese supermercado tiene la responsabilidad de recogerla para pasar por un proceso de reciclaje. Otro tema es fortalecer el tema de la reutilización en casa. Por ejemplo, este frasco que tengo aquí es un frasco de estas cremas, mermeladas que uno compra en la casa. Cuando yo termino de sacar la crema o la salsa que viene aquí, lo lavo y este se convierte en mi vaso de agua. Ya yo no compro vasos en la calle, que es lo que uno más se le quiebra en casa, está comprando vasos constantemente. Ahora mis vasos son los frascos donde antes venían salsas o cremas. Entonces, si en cada casa aplicamos que le encontramos segundo uso, aquello que vamos a botar, es ya ganancia. Y si además el Estado promueve a través de políticas económicas estos incentivos para que las empresas recojan sus productos, para que se hagan las cadenas de reutilización y reciclaje, vamos a ir eliminando ese 70% de residuos que está llegando a los vertederos y que son recursos aprovechables y que tienen otro uso, pero que al disponerlos de esa manera como desecho final, están causando problemas a la salud pública. Licenciada, en otro tema usted también ha estado presente con respecto al plan de ordenamiento territorial. La vimos muy presente por medio de las redes sociales, los diversos medios de comunicación. En cuanto a su manifestación, también nos gustaría conocer, ¿esto podría ayudar a tener o a mantener una ciudad más amigable con el medio ambiente, sí o no? Definitivamente, una de los estudios que ya están demostrados es que los problemas de cambio climático en el mundo empiezan en las ciudades, porque allí es donde hay mayor contaminación, mayor emisión de gases de efecto invernadero, mayor deforestación, la movilidad, el transporte, la basura. Entonces, todos estos problemas que se generan en las ciudades son causantes del cambio climático en general y por tanto las soluciones deben venir también de las ciudades. Es por esto que luego, de hecho, los diagnósticos en Ciudad de Panamá nos propusimos generar ese primer plan de ordenamiento territorial que no solo buscaba regular dónde se construían edificios y dónde casas o centros comerciales, sino establecer una serie de políticas urbanas que articuladas generaban una mejor gestión del territorio para ordenar el crecimiento y el desarrollo de la ciudad para los próximos años. Y este proceso, que llevó 18 meses, fue construido con la ciudadanía. O sea, la parte vinculante de la participación ciudadana que se hizo de manera inédita, sin precedentes en Panamá, fue una de las columnas más importantes de la construcción de este ordenamiento. Sin embargo, esto se vio afectado cuando esta administración le hace cambios profundos de manera inconsulta al plan y lo presenta para aprobación ante el Consejo, modificando temas de fondo como el tema del manejo de riesgos, el tema de los planteamientos de desarrollo por parte del privado que están fuera de la planificación en los esquemas de ordenamiento territorial o los cambios de codificación que ya estaban consensuados con la ciudadanía. Y, sobre todo,
los procesos de participación ciudadana para seguimiento del plan. Cuando uno elimina estos elementos que podrían parecer colaterales, menores o superficiales, en la sumatoria de proyectos que se desarrollan en la ciudad, afectan precisamente lo que estamos hablando. Nuevos proyectos en nuevos suelos, consumiendo bosques, consumiendo recursos naturales, desarrollándose en áreas inundables, en zonas de manglares, generando más ciudad extensiva para que demande más agua, más servicios públicos, mayor movilidad. Entonces, este tipo de modelos de ciudad insostenible va afectando al final la calidad de agua, calidad de aire, calidad de bosque. O sea, todo está conectado, no podemos ver las cosas separadas. El problema ambiental no es solamente perder bosques en el Pila por el crecimiento de la agricultura, de la frontera agrícola. El problema ambiental es también cuando construimos barriadas en la cuenca del canal, que luego no tienen agua, que luego no tienen conectividad, que no tienen servicios públicos. Entonces, en la medida que no entendamos que la ciudad no puede seguir creciendo a donde a mí me da la gana porque tengo tierras y quiero hacer ciudad de allí, sino que tiene que tener un plan maestro que la rija, no vamos a entender que la adaptación climática de Panamá, que es importantísima para la supervivencia de nosotros como seres humanos, pasa por el ordenamiento territorial. Por eso es tan grave lo que está pasando hoy día en el municipio de Panamá. Así es, un plan de ordenamiento territorial que genere políticas públicas en pro del medio ambiente, la mala disposición de la basura y los desechos quirúrgicos como guantes, mascarillas, tala indiscriminada, son algunos de los temas que hemos conversado con la ex vicealcaldesa y ambientalista Raiza Banfield. De esta manera finalizamos una edición más de Cruce de Ideas. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima.